10 situaciones increíbles donde la presunción fue expuesta de forma sorprendente y transformadora. Luis estaba atrapado en su pequeño pueblo. Entre el bullicio y el aroma de las tortillas recién hechas, sentía el peso de las expectativas familiares como un yugo inquebrantable. Sus padres soñaban con que él continuara el legado del negocio familiar, pero en su interior ardía un fuego por las matemáticas, una pasión que había quedado relegada en un rincón oscuro de su ser. Ese día, revisando un libro viejo en la biblioteca polvorienta, su mirada se posó en un anuncio, un concurso académico nacional. Su pulso se aceleró, un torrente de emociones se desbordó al imaginar una vida donde podría ser más que un simple comerciante. Sin embargo, las palabras de su madre resonaban en su mente: las matemáticas no dan de comer. La lucha por su identidad, por su futuro, se intensificaba con cada segundo que pasaba. En el mercado, sus amigos no comprendían su Eldorado. Para ellos, Luis era un soñador, un idealista que perdía el tiempo en sueños inalcanzables. ¿Para qué gastar tiempo en eso, si aquí se hace dinero de verdad?, le decía José, con su risa burlona. Cada palabra resonaba como un eco hiriente en el corazón de Luis, colisionando con sus anhelos reprimidos. Sabía que en su familia la espera era una carga, pero cada vez que resolvía un problema matemático, el mundo se iluminaba para él. Las miradas despectivas de sus amigos y la presión de su familia lo mantenían atrapado entre dos mundos que no se cruzarían jamás. Una tarde fatídica, mientras ayudaba a su madre con los productos del puesto, sus pensamientos eran un mar de confusión y ansiedad. Un susurro de esperanza emergió cuando la profesora Elena, una mujer de espíritu libre y amante de la cocina, se acercó al mercado. Al escuchar a Luis hablar sobre números, su mirada brilló con admiración. «Tienes un talento extraordinario. Permíteme ayudarte», le ofreció, y su voz suave cortó la tensión como cuchillo afilado. Luis sintió que, por primera vez, una puerta se abría hacia la libertad. Con Elena, comenzó un viaje lleno de ecuaciones y risas, donde cada sesión era una nueva revelación sobre sí mismo. Sin embargo, la presión no disminuyó. Las noches sin dormir comenzaron a acumularse, y las dudas se agolpaban una y otra vez: ¿podría ser suficiente? ¿Podría arriesgarlo todo por un sueño tan frágil? A medida que el concurso se acercaba, Luis se encontró cada vez más solo, cada ecuación se volvía un peso en su pecho, y la mirada escéptica de sus padres se hacía más real cada día. Finalmente llegó el día del concurso. La universidad era un universo completamente ajeno, lleno de caras desconcertantes. Al enfrentar la sala abarrotada, la presión aplastante hizo que su mente se nublara. La primera pregunta, la segunda, su corazón retumbaba mientras la pregunta final se deslizaba frente a él. En un instante, su mente se quedó en blanco, y el murmullo del auditorio se volvió un eco lejano. ¿Sería capaz de sobreponerse a su miedo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se intensificó en su pecho, y en ese último momento de silencio, Luis recordó el sacrificio de su profesora y su propia determinación. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un grito ahogado llenó la sala. Sus padres estaban allí, sus rostros llenos de dudas y expectativas. ¿Cómo podría ayudarles a ver más allá de lo que habían construido para él? ¿Podría realmente romper esas cadenas que lo ataban a lo conocido? La respuesta se deslizó en su mente como una sombra, y aún en ese momento crucial, la tensión persistía sin dar tregua. La sala se llenó de un murmullo inquieto. Luis sintió como el sudor le corría por la frente, y cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor. Su mente, que una vez había navegado con facilidad a través de los dígitos y las fórmulas, ahora era un amasijo de dudas y expectativas. Miró a su madre y padre, sus ojos llenos de temor y esperanza. La presión se intensificó. Este era su momento, pero ¿sería capaz de aprovecharlo? El jurado, compuesto por académicos de renombre, observaba cada movimiento de los participantes con atención. Luis tragó saliva, sintiendo el peso del futuro y la fantasía que había elaborado con cada mentoria de Elena. Ellos creían en él, pero él mismo aún no estaba seguro.
La ecuación final brillaba ante él como una prueba definitiva de su valía, y en un instante de reflexión, se preguntó si sus padres realmente entenderían lo que estaba en juego más allá de lo que definían como éxito. La capacidad de arriesgarse por sus sueños era fundamental, pero la pregunta que lo atormentaba era si la pasión bastaba para dar ese salto. Estoy aquí, no para cumplir expectativas ajenas, sino para descubrir las mías, pensó. Sin embargo, el eco de las palabras de su madre retumbaba en su mente, las matemáticas no dan de comer, así, en medio de la presión, encontró su voz. La respuesta a la pregunta final comenzó a surgir en su mente como un torrente silente. La fórmula era sencilla, pero la clave era la confianza. Mientras su mano se movía, cada símbolo que dibujaba en la pizarra representaba no solo un cálculo matemático, sino una lucha interna, un paso hacia su autenticidad. Cuando terminó, un silencio profundo invadió la sala. La mirada profunda del jurado, especialmente la de la profesora Elena, lo envolvió en un manto de validación. Las dudas se desvanecieron y, por primera vez en mucho tiempo, pudo ver con claridad que su decisión de perseguir un futuro en matemáticas no solo era suya, sino también la de aquellos que creían en él. La tensión que lo había ahogado en el escenario comenzó a transformarse en energía electrizante. Mientras los resultados eran anunciados, Luis esteltó su mente en blanco. Escuchó su nombre, pronunciado con un tono de incredulidad. El sentir que sus padres lo observaban, aún llenos de recelo pero quizás también de orgullo, hizo que se le saltaran las lágrimas. Este triunfo no estaba destinado solo a él. Era el primer paso hacia una vida que podría haber imaginado mucho antes. Un futuro que también incluiría a su familia y el modo en que también podrían redefinir sus sueños. Al salir de la universidad, Luis se encontró en un estado entre el entusiasmo y la incertidumbre. Todo lo que había dejado atrás en el pueblo, todos los sacrificios y los rechazos, comenzaron a cobrar sentido. Había logrado evitar las trampas del conformismo, y aunque el camino frente a él seguía siendo incierto, la chispa de su pasión se había avivado más que nunca. Sin embargo, mientras daba los primeros pasos hacia su nueva vida, una sombra de duda lo envolvió. El camino para demostrar no solo su valía profesional, sino también el respeto que su familia haría por sus decisiones aún era largo. Las palabras de su madre aún resonaban, y él sabía que quedaba por enfrentar no solo su propia lucha interna, sino también reconciliar los sueños de sus padres con los de su propio corazón. Mientras miraba hacia el horizonte, Luis entendió que esto era solo el comienzo. La batalla por su identidad, por ser un matemático y, al mismo tiempo, un hijo eficaz, aún estaba por librarse. ¿Sería capaz de guiar a sus padres hacia su nueva verdad? ¿Podría demostrarles que sus elecciones eran válidas? Las preguntas seguían desgarrando su mente mientras avanzaba, a punto de descubrir que la verdadera confrontación no había hecho más que comenzar. Empezó a caminar sin rumbo fijo, cada paso era un eco de sus pensamientos. El bullicio del campus lo rodeaba, pero para Luis, todo sonaba apagado. La euforia del triunfo se desvanecía, reemplazada por un creciente sentido de responsabilidad. Mientras observaba a sus compañeros, que celebraban sus logros, se sintió como un intruso en su propio éxito. No era solo un triunfo académico, era un llamado a enfrentar su propia verdad. La mezcla de alegría y ansiedad pervivía, especialmente al recordar a sus padres. Sintió una presión apremiante por demostrar que sus sacrificios valían la pena. Con cada conversación con sus compañeros, sus dudas adquirían forma. Algunos habían tomado caminos seguros, y el contraste con su propia trayectoria se sentía abrumador. Estaba él eligiendo un camino que, a la larga, lo llevaría a la aceptación, o uno que perpetuaría el rechazo. En su mente, emergió una visión: Lucy, una niña en su pueblo que siempre había soñado con ser científica. Luis se acordó de cómo, al verla trabajar en su proyecto de ciencias, le había prometido que un día, ambos surgirían, dejando atrás las limitaciones del lugar donde habían crecido. Sin embargo, en esta nueva etapa, la urgencia del entorno interrumpía esa promesa con la cruda realidad de la supervivencia. Decidido a cambiar su narrativa, Luis empezó a planear. Todos los días pasaba horas en la biblioteca, sumergiéndose en proyectos de investigación y búsqueda de becas que tuvieran en cuenta su historia personal. Se sintió apasionado, no solo por las matemáticas sino por cómo podía usar sus conocimientos para impactar a otros, especialmente a esa pequeña que representaba sus raíces. Fue alumnos durante varios días que, finalmente, la idea de contribuir lo llevó a hacer algo audaz. Propuso un taller en la universidad sobre matemáticas aplicadas a problemas sociales. Era una manera de reconciliar su amor por la materia con su deseo de servir como puente para quienes, como Lucy, soñaban diferente. Al hablar con Elena sobre su proyecto, encontró respaldo inmediato.
Su profesora, entusiasmada por su iniciativa, se ofreció a ayudarlo a estructurarlo. Sin embargo, la charla también fue un espejo que mostró sus inseguridades. Luis, tienes una voz importante, no puedes permitir que el miedo al que dirán o tu pasado te detenga. Tienes el potencial de inspirar a otros, dijo Elena. Las palabras de la profesora resonaron en su mente mientras empezaba a comunicar su idea a otras personas. Pero había algo más en el aire, los recuerdos de su madre se agolpaban, fragmentos de conversaciones que habían sido más difíciles y dolorosas que él recordaba. Comenzó a cuestionar si esta nueva dirección sería suficiente para cambiar la percepción de sus padres sobre su futuro. Cada vez que Luis compartía su proyecto, la combinación de entusiasmo y temor lo desbordaba. Se sentía expuesto, como si estuviera desarmando sus inseguridades ante una audiencia de lugareños. Esa vulnerabilidad generaba un aire de autenticidad, una sensación que pronto se desplazaría hacia sus padres. Entendía que debía ganar la confianza de ellos, tal y como lo hacía enfrentándose a sus propios miedos en cada taller. El día de la primera reunión se acercaba, y sus nervios se intensificaron. La incógnita de si realmente podría influir en otros lo obligaba a autoevaluarse constantemente. Sin embargo, mientras pasaba una tarde organizando material, una certeza emergió dominante: ya no estaba solo atrapado en la lucha interna, estaba creando un espacio donde otros podrían aprender de su propia experiencia y, tal vez, construir el futuro que anhelaban. El eco de su madre volvió a sonar en su mente: las matemáticas no dan de comer. Pero esta vez, Luis no solo se sintió atrapado por esas palabras, sino impulsado a demostrar lo contrario. Estaba dispuesto a transformar su camino y los de otros. Sin embargo, la batalla más grande aún estaba por librarse. Antes de que el taller comenzara, una conversación inesperada con su madre lo hizo titubear. Ella había estado revisando sus progresos, y su duda era más fuerte que nunca. Luis se enfrentaría a su mayor desafío, la conversación que determinaría si su madre realmente podría aceptar su elección. Estaba preparado para romper las barreras que lo separaban de su familia. La ansiedad lo embargó mientras se preguntaba si realmente podía cumplir sus promesas, y si, al final, esta transformación sería suficiente para desmantelar las antiguas creencias que la familia sostenía. Luis se sentía ahogado en sus pensamientos mientras se preparaba para el taller. En su mente, la imagen de su madre se entrelazaba con la del aula que esperaba. Era un lugar lleno de promesas, pero también de recuerdos de fracaso y duda. El día anterior, había hablado con ella brevemente. La preocupación en su voz había sido un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. A medida que el reloj avanzaba, su autoevaluación se convertía en un frenesí mental. ¿Estaba realmente listo para desafiar las expectativas de su madre? ¿Podría demostrar que las matemáticas, efectivamente, podían ser un camino hacia un futuro mejor? Luis sabía que llevaría consigo cada palabra de desaprobación, cada mirada que había sentido en el pueblo, y necesitaba convertir ese peso en impulso. Esa mañana, mientras colocaba las sillas en el aula, reflexionó sobre por qué había decidido hacer esto. Las sonrisas de los niños en su mente, esa chispa de esperanza que había visto en Lucy, fueron destellos de motivación. Luis se aferraría a esos recuerdos como sus salvavidas en un mar de inseguridades. Al iniciar el taller, lo que comenzó como una presentación vacilante se transformó lentamente. Sus compañeros parecían intrigados, anhelando algo real. Luis destacó la conexión entre las matemáticas y los desafíos cotidianos, el uso de la estadística para analizar datos en la comunidad o la aplicación de conceptos matemáticos a problemas de salud pública. La energía en la sala creció, y con ella, su confianza floreció. A cada pregunta, a cada interacción, Luis sentía cómo su intención de ayudar se fusionaba con la pasión que había mantenido oculta por tanto tiempo. Sin embargo, a medida que el trabajo avanzaba, su mente aún se enredaba en la noción de la aceptación familiar. Después de una sesión particularmente activa, un compañero se acercó a él, con ojos brillantes. Luis, lo que haces aquí es increíble. Estoy seguro de que cambiarás vidas, le dijo. Las palabras lo impactaron y le hicieron cuestionar su propio valor. ¿Realmente podía influir en otros, tal como había soñado? La duda regresaba como una sombra, pero el comentario también encendió un rayo de esperanza. Cuando el taller finalizó, había una mezcla de euforia y temor dentro de él. Había logrado romper sus propios muros, pero aún faltaba la batalla definitiva, la conversación que tendría con su madre sobre lo ocurrido. En ese momento, se dio cuenta de que no solo había compartido su conocimiento, sino que también había abierto una puerta a su propio futuro. Finalmente, cuando llegó la hora de llamar a casa, las palabras se agolpaban en su garganta.
La voz de su madre resonó al otro lado, cargada de tanto amor como de desconcierto. ¿Cómo te fue, hijo?, preguntó, y Luis sintió cómo la vulnerabilidad se apoderaba de él. Irónicamente, sería en esa conversación donde lucharía con el mismo deseo de aceptación que había enfrentado en el aula, la necesidad de su madre para entender que estaba eligiendo su propio camino. Con cada respuesta se armaba de valor, pero al mismo tiempo, una gran agonía se gestaba en su interior. La combinación de ansias por compartir su éxito y el temor a ser juzgado por sus elecciones pasadas creaba un campo de tensión. Podría ella ver que su sueño no era una traición, sino una búsqueda de un legado más allá de lo que le había enseñado. Se detuvo antes de hablar, consciente de que este sería el momento decisivo en su vida. La pregunta resonaba en su mente, ¿lograría desplazar la imagen de fracaso que había sido parte de su identidad? La conversación se lograba cada vez más intensa, y con cada palabra, Luis se preguntaba si había verdaderamente hecho lo suficiente para que su madre lo entendiera. Sabía que estaba dispuesto a arriesgar su pasado por un futuro que solo podía vislumbrar. La incertidumbre era abrumadora, y la presión de sus aspiraciones pesaba en sus hombros. Al final de la conversación, la respuesta de su madre marcaría el auténtico punto de inflexión. Sus palabras podían cambiar el rumbo de sus elecciones o sellar su destino en el temor. La intimidad de ese instante sería crucial, y Luis se preparaba para el impacto que seguiría. ¿Estaba listo para enfrentar su mayor temor y, al mismo tiempo, su mayor esperanza? La voz de su madre, llena de un amor que competía con el miedo, aún resonaba en la mente de Luis mientras colgaba el teléfono. Con cada sílaba que escuchaba, su corazón palpitaba como un tambor en los confines de su pecho. Estoy orgullosa de ti, pero, ¿y si no funciona?, había dicho su madre. Esa pregunta flotaba en el aire, y aunque el tono no era de reproche, la sombra de la duda se cernía sobre él. Había logrado un pequeño hito, pero la batalla estaba lejos de haber terminado. Luis se encontraba en un cruce de caminos donde cada elección podría arrastrarlo hacia un lado o el otro. La conversación lo había dejado dividido entre la esperanza de su éxito personal y el temor de defraudar a la única persona que podría comprender el peso mismo de sus aspiraciones. La pregunta primordial ahora era clara, independientemente de lo que su madre pensara, ¿quién era él en realidad? La noche se cernía sobre su pueblo, y con ella, un silencio que resonaba en su interior. En lugar de perderse en la autocompasión, decidió tomar un camino hacia la autoafirmación. Se sentó frente a su escritorio, oscuro y desordenado, y comenzó a escribir. Palabras como determinado, visionario y inspirador surcaban la página. Cada trazo servía como una afirmación de lo que había experimentado en el taller. Era su declaración poder del que había empezado a convencer a sí mismo. Los días pasaron y había un nuevo enfoque en su vida. Su jornada diaria consistía en pequeñas interacciones con los niños de la comunidad, donde cada juego matemático y cada ejercicio tenía un propósito común: empoderar. Sin embargo, el peso de las opiniones ajenas lo seguía, como una sombra persistente. La voz de su madre aún era un eco poderoso en sus pensamientos. No podía ignorar la necesidad de estructura y estabilidad que ella había inculcado en él desde pequeño. Luis descubría que la transformación no era solo una experiencia única, era un proceso constante. Su anterior incertidumbre se estaba convirtiendo en determinación a medida que se daba cuenta de que influir en otros también significaba actuar desde la autenticidad. Cada reunión con sus alumnos, cada conversación informal y hasta las largas caminatas hacia el mercado eran oportunidades para potenciar su crecimiento. Una tarde, mientras ayudaba a Lucy con un problema matemático, notó que ella se iluminaba al resolverlo. Había algo liberador en su risa, algo que lo envolvía en un cálido sentido de propósito. Sin embargo, la impresión de que su éxito sería efímero resurgía con cada interacción significativa. Luis deseaba preparar a los niños para un futuro brillante y tenía la inquietante sensación de que su propio camino seguía en la cuerda floja. La inseguridad palpitaba al borde de su conciencia, llevándolo a reflexionar si estaba haciendo lo suficiente. ¿Era esta experiencia suficiente para allanar su propio camino y aquel de los demás hacia una vida de posibilidad? En su mente, la imagen de su madre emergía de nuevo, instándole a no darse por vencido. Cada paso hacia adelante lo acercaba a demostrarle y a sí mismo que tenía derecho a perseguir sus sueños. Estaba decidido a dar un paso decisivo. Iba a enfrentar a su madre una vez más, esta vez con una apertura auténtica sobre lo que había estado construyendo. Sin embargo, en su corazón palpitaba la inquietante pregunta: ¿sería capaz de sostener su nuevo yo frente a quien tenía su carga emocional más profunda?
La noche anterior a esa conversación, la inquietud lo mantenía despierto. La resistencia a salir de su zona de confort golpeaba con fuerza. No sabía qué respuesta vendría de su madre, lo único que podía adivinar era que esta vez, su revelación sería más que una conversación, sería el pulso de su transformación. La determinación lo empujaba hacia el siguiente paso, haciendo eco de su más profundo deseo de autenticidad. La mañana del encuentro era una mezcla de ansiedad y esperanza. Luis respiró hondo, sabiendo que su vida podría cambiar irrevocablemente. Sería ahora o nunca para enfrentar sus miedos y, al mismo tiempo, abrazar la responsabilidad de su nuevo camino. Pidió al universo el coraje que le permitiría decir, sin dudar, soy un maestro de matemáticas y tengo mucho que ofrecer, pero cuando la puerta se cerró ante él, algo dentro de Luis titubeó. ¿Realmente podría enfrentarse a todo lo que eso significaba? Luis permaneció un instante en el umbral, sintiendo la fría brisa de la mañana que parecía jugar con sus pensamientos. La tenue luz del sol apenas iluminaba el pasillo, y con cada segundo que pasaba, la inseguridad empezaba a murmurarse en su mente. La decisión de abrirse ante su madre ahora parecía un abismo, un lugar sin fondo donde sus miedos podían cobrar vida. Sin embargo, la idea de ocultarse tras viejas máscaras no era una opción. A medida que caminaba hacia la cocina, su corazón latía con fuerza, y la sensación de que todo lo que había construido estaba en juego se intensificaba. La imagen de su madre, la mujer que había sido su guía y refugio, lo llenaba de confusión. Luis se sentó a la mesa, buscando las palabras adecuadas, pero ninguna parecía suficiente. «Luis, ¿estás bien?», preguntó su madre, rompiendo el silencio. Su tono era suave, pero en su mirada había una profunda preocupación. Esa mirada se le antojaba un reto. Instintivamente, se encogió en sí mismo, pero era el momento de dejar a un lado las inseguridades. «Quiero hablar contigo de algo importante», dijo, esforzándose por mantener una voz firme. El aire se volvió pesado mientras su madre lo observaba, con esa mezcla de amor y curiosidad que siempre lo había hecho sentirse seguro, pero también vulnerable. Luis tomó una respiración profunda y comenzó a hablarle sobre su experiencia como maestro. La forma en que había aprendido a inspirar a los niños, como cada risa y cada logro le llenaban el alma. Sus palabras fluían con convicción, y por primera vez, sentía que estaba abrazando su verdad. Explicó cómo había tenido que confrontar sus propios miedos y la presión de las expectativas ajenas. Notó un cambio en el rostro de su madre, una chispa de comprensión que empezó a disipar el aura de temor que lo envolvía. «Me siento vivo al enseñar», confesó. «Y creo que tengo algo valioso que ofrecer, pero tengo miedo de que tal vez no sea suficiente». Su voz se ahogó ante la realidad de su situación. ¿Sería suficiente ser un maestro apasionado, si al final no lograba transformar realmente la vida de esos niños? La mirada de su madre adoptó un matiz diferente. Ella no era ajena a las dudas que lo atormentaban. «Luis, lo que importa no es solo el resultado. A veces, el mero acto de intentar y de ser verdadero con uno mismo ya es una victoria», respondió. Con cada palabra, la voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que siempre había estado allí para apoyarlo, incluso si sus temores no eran los de ella. Luis sintió cómo las cadenas de la duda empezaban a desanudarse. La conversación se convirtió en un intercambio genuino, donde ambos compartieron sus vulnerabilidades. Su madre, con toda su sabiduría, le confesó sus propios momentos de inseguridad. Esa bebida del pasado, una mezcla de fe y temor, iluminó un nuevo camino en Luis. Pero justo cuando la conversación parecía dar fruto, un nuevo sentimiento se deslizó por su pecho, un desafío a lo que había logrado. Su madre le dio un consejo que vibró en su mente. «No se trata solo de lo que haces, sino de cómo te sientes al hacerlo. Si deseas realmente ser un maestro, entonces, primero debes aceptarte como uno». Esa revelación impactó a Luis. ¿Estaba en paz consigo mismo? ¿Podía realmente aceptar su papel sin imponerse límites? El viaje hacia la aceptación personal debía comenzar dentro de él. Y así, mientras se cerraba el diálogo, una nueva semilla de autoconfianza brotó en su interior, pero ahora un nuevo dilema lo asediaba. Al salir de la casa, Luis se sintió enérgico, pero también abrumado por un nuevo objetivo: ser no solo un maestro, sino un mentor en verdadera esencia. ¿Sería capaz de mantener esa autenticidad con sus alumnos? La presión lo empujaba hacia adelante, y las decisiones que tomaría en los próximos días lo llevarían a retos que pondrían a prueba no solo su carrera, sino la misma esencia de lo que significaba ser un educador.
Las próximas semanas serían cruciales, no solo para enseñar matemáticas, sino para aprender. Si podría influir verdaderamente en vidas ajenas. Al mirar hacia adelante, Luis comprendió que el viaje apenas comenzaba. ¿Cómo escalaría esa nueva montaña de expectativas? La pregunta resonaba con fuerza, prometiendo un reto que estaba ansioso por afrontar. La rutina de Luis se transformó en una montaña rusa de emociones cuando decidió involucrarse más con sus alumnos. Comenzó su camino hacia la auténtica mentoría buscando de manera activa oportunidades para conectarse con cada uno de ellos, no solo como educador, sino como alguien que podría impactar su vida. Sin embargo, eso no venía sin su cuota de inseguridad. Cada vez que se enfrentaba a sus estudiantes, recordaba las palabras de su madre: debes aceptarte como el maestro que eres. Con una mezcla de ansiedad y emoción, Luis organizó una serie de talleres extracurriculares. Él quería que sus alumnos experimentaran el aprendizaje de una manera diferente, más dinámica. Se propuso despertar su curiosidad por la matemática a través de proyectos creativos. A su vez, cada idea nueva era un reflejo de su búsqueda de aceptación personal. La presión de ser un mentor auténtico estaba sobre sus hombros, y cada sesión era un espejo que lo confrontaba con sus miedos y limitaciones. Durante la primera semana de talleres, se propuso hacer un proyecto en el que los estudiantes diseñarían juegos matemáticos utilizando conceptos que habían aprendido. La habilidad de materializar ideas era inspiradora, pero Luis se sintió abrumado cuando, a medida que avanzaban los días, las cosas empezaron a salirse de control. Uno de los grupos, compuesto por estudiantes siempre inquietos, comenzó a desafiar sus instrucciones de manera abierta, burlándose de sus indicaciones. Las risas que brotaron en la sala resonaban en sus oídos y rápidamente generaron un caos que le resultaba difícil controlar. En ese momento, Luis sintió que su autoridad como educador se tambaleaba. Quería mostrarles que aprender podía ser divertido y emocionante, sin embargo, ese clima de burla lo condujo a una crisis interna. La imagen de un mentor confiable que había construido se desvanecía, y la inseguridad invadió su mente con brusquedad. ¿Acaso no era capaz de liderar un grupo? Se preguntó si su esfuerzo por establecer un ambiente más participativo había sido un error. Sin embargo, en medio de la tormenta, algo en su interior cambió. Luis comprendió que ese día no solo se trataba de ellos y sus reacciones, era también un momento vital para descubrir quién era él en realidad como educador. ¿Quería rendirse y devolver a sus alumnos al tradicional método de enseñanza que había aprendido? No. Quería ofrecerles la oportunidad de crecer, así que decidió actuar. Cerró los ojos por un instante, buscando esa voz interna que había comenzado a cultivar. Al abrirlos, se dirigió a la clase con un nuevo enfoque. Con voz firme pero calma, les propuso un desafío: si ustedes son capaces de distraerse de la clase, yo propongo algo diferente. Creen un juego que refleje sus ideas sobre cómo deberíamos aprender matemáticas juntos. Estoy dispuesto a evaluarlo. El silencio se instauró en la sala. Las cabezas empezaron a asimilar su propuesta, y en lugar de tomar el camino fácil de ceder al caos, Luis decidió canalizar la energía de sus estudiantes hacia un propósito. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de creatividad y colaboración. La dinámica dentro del aula cambió, sus alumnos tomaron la iniciativa, creando juegos que no solo incluían problemas matemáticos, sino que también abordaban sus intereses y pasiones individuales. Luis se dio cuenta de que, al aceptar sus vulnerabilidades como maestro, fomentaba un ambiente donde sus estudiantes también se sentían libres para expresarse. Sin embargo, a medida que experimentaba este crecimiento personal, también surgieron nuevos obstáculos. Otros profesores comenzaron a cuestionar sus métodos. Algunos lo llamaron poco convencional y demasiado permisivo. Cada crítica se sentía como una daga en su deseo de ser un mentor auténtico. Luis se encontraba en una encrucijada. El apoyo que buscaba no venía desde fuera, sino que debía encontrar fuerza en su interior para seguir el camino que había decidido tomar. La presión se intensificaba, los comentarios de sus colegas resonaban, haciéndolo preguntarse si había hecho lo correcto. La inseguridad volvió a asomarse, mientras que las voces del odio interno repetían sus temores de no ser suficiente. Sin embargo, en el fondo de su ser, Luis sabía que carecer de validación externa no significaba que estuviera en el camino equivocado, era una oportunidad para reafirmar su compromiso. La semana terminó, pero la lucha de Luis apenas comenzaba. Con cada paso, un nuevo desafío se presentaba. ¿Sería capaz de mantenerse firme frente a las críticas sin traicionar sus valores? En su mente, una pregunta primordial comenzó a afilarse:
¿podría realmente ser el educador que siempre había querido ser sin comprometer su esencia? Antes de que pudiera responder, llegó a su correo un mensaje que cambiaría los próximos días. El director de la escuela quería una reunión urgente. ¿Qué nuevas sorpresas le depararía la dirección? La incertidumbre se apoderó de él, y en su pecho, el pulso de la adrenalina creció. Luis llegó a la oficina del director con el estómago revuelto. La incertidumbre envolvía cada paso que daba, como una niebla opresiva que le robaba el aliento. Lo que antes había sido una experiencia gratificante se tornó en una montaña de preguntas sin respuesta. Una parte de él deseaba que aquella reunión fuera un respaldo a su enfoque innovador, la otra, la más crítica, temía que fuera un golpe mortal a su aspiración de ser un educador significativo. Al cruzar la puerta, se encontró con el director, quien aguardaba tras su escritorio, con una expresión neutral que le hacía presagiar dificultades. Luis tomó aire, intentando calmar sus nervios, pero las expectativas se apretaban como un corsé invisible. Luis, he estado revisando los resultados de los talleres que has implementado, comenzó el director, su tono marcando un ritmo de evaluación. Tú sabes que el rendimiento estudiantil es nuestra prioridad. Las palabras resonaron como un eco, golpeando sus inseguridades con cada sílaba. Luis sintió como la crítica se gestaba en el aire, y su mente empezó a devanarse con la idea de haber fallado. Pero en ese instante, recordó su propósito, impactar la vida de sus alumnos. Era un trago amargo, pero debía empañarse. El objetivo es que aprendan a disfrutar la matemática, a interactuar lo que ven en el aula, respondió, sintiendo el peso de la sinceridad en su voz. El director lo miró fijamente, sopesando sus palabras, y en ese instante, Luis se dio cuenta de que había una oportunidad más que un obstáculo. Su autenticidad en la enseñanza necesitaba estar respaldada por su capacidad de defenderla. La conversación siguió, y a cada momento, Luis intentaba reconfigurar su mente, transformando la ansiedad en determinación. A medida que el diálogo avanzaba, se presentó un giro inesperado. El director, después de largas explicaciones sobre el rendimiento académico, le propuso a Luis asistir a una reunión de profesores para compartir su enfoque. Era un velo sorprendente, una mezcla de apoyo encubierto con la presión de argumentar su práctica frente a un grupo que había cuestionado su método. Debía hacerse notar y, al mismo tiempo, sostener su verdad. Luis aceptó el reto. Esa noche, mientras sus compañeros parecían actuar como jueces, él comenzó a esbozar su presentación. La angustia se traducía en energía creativa, y se sentó a desarrollar un argumento basado en experiencias vivas y testimonios. Sabía que debía demostrar que la enseñanza podía y debía ser un proceso dinámico y participativo. Así, comenzó a construir puentes entre sus enseñanzas y los resultados obtenidos. La noche se convirtió en una revelación. Se dio cuenta de que no era solo una cuestión de números fríos, sino del calor humano que se generaba en cada clase. Se visualizaba a sí mismo no como un maestro convencional, sino como un innovador que buscaba inspirar a sus alumnos a ser curiosos y proactivos con el conocimiento. La semana transcurrió con su pensamiento concentrado en el debate venidero. El día de la reunión, Luis llegó con el corazón acelerado, preparado para sorprender no solo a sus compañeros, sino a sí mismo. En medio de su intervención, recogió la energía de la sala, tratando de establecer un diálogo sincero con los demás educadores. Sin embargo, el escepticismo flotaba entre sus colegas y, cuando uno de ellos lo atacó directamente, cuestionando la efectividad de su metodología, la presión en su pecho se volvió casi insoportable. Luis sintió un impulso visceral, había llegado el momento de enfrentar a aquellos que desconfiaban de su enfoque. Sé que este método va en contra de los tradicionales. Pero, ¿acaso no es nuestra responsabilidad crear no solo estudiantes competentes, sino individuos apasionados por aprender? Al pronunciar esas palabras, su voz resonó con una convicción renovada, como un tambor que late marcando la pauta de la creación de un nuevo paradigma en la educación. Los murmullos comenzaron a disiparse y, en ese instante, Luis descubrió que su vulnerabilidad ya no era su talón de Aquiles, era su espada. Al final de la reunión, no logró aprobación universal, pero sentía que había sembrado la semilla de la reflexión en algunos de sus colegas. Sin embargo, la lucha interna en su mente no cesaba. ¿Había realmente cambiado algo o solo había plantado el germen de un conflicto mayor? La inquietud se quedó con él, sus pensamientos girando frenéticamente. Mientras salía del recinto, una nota inesperada apareció en su bandeja de entrada. Era un mensaje de un antiguo alumno, agradeciéndole por su influencia. Pero al leerlo,
Luis comprendió que la verdadera transformación no era solo sobre ellos, era su propia evolución como educador la que debía reafirmarse, con cada llamado a la acción que enfrentaba en su vida profesional. La pregunta crucial seguía latiendo en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su verdad? La incertidumbre, ahora transformada en desafío, palpitaba en su interior. Un compromiso más fuerte que el miedo empezaba a gestarse, la lucha por su esencia educativa apenas comenzaba. Al salir del edificio, con el viento soplando a su alrededor, comprendió que el próximo paso sería aún más difícil. Tenía que enfrentarse a un enemigo inesperado, su propia confianza. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad frente a las múltiples pruebas que se avecinaban? ¿O se dejaría llevar por las corrientes de la conformidad? No había respuesta inmediata, y esa incertidumbre delineaba el futuro que lo esperaba. Luis se encontró en la intimidad de su hogar, la noche arrastrándose en silencio tras la tormenta de emociones vividas en la reunión. La luz tenue de la lámpara chisporroteaba en su mesa, iluminando su rostro cansado pero resoluto. Sus pensamientos se aferraban a la última reflexión del mensaje de su antiguo alumno. ¿Un verdadero educador se define por los resultados que obtiene o por la huella que deja en los corazones de sus estudiantes? La pregunta lo persiguió como la sombra de un antiguo fantasma, burlándose de la lógica, no podía permitirse el lujo de permanecer en la indecisión. Con cada expectativa desafiante que se le imponía, Luis sentía el tirón del compromiso empujándolo hacia adelante. Sabía que su autenticidad debía traducirse en acciones concretas que pudieran desafiar a quienes dudaban de su enfoque. Sin embargo, las dudas lo acechaban. Aún así, cada día la necesidad de reafirmar su posición en el mundo educativo se tornaba más urgente. Decidido a cambiar el estado de las cosas, se sumergió en la investigación. Estudió meticulosamente diferentes enfoques en la enseñanza y métodos contemporáneos de educación. Aprendió sobre neurociencia aplicada a la educación y enfocó sus esfuerzos en identificar estrategias que pudieran amalgamar su pasión por la matemática con innovaciones educativas probadas. Luis no buscaba solo validar su enfoque, sino también enriquecer su práctica, convirtiéndose en una versión actualizada de sí mismo. Cada nuevo concepto lo llena de energía, como si chispeantes destellos de inspiración ardieran en su mente. Siguió una rutina más intensa. Se levantaba temprano y se acostaba tarde, dedicando las horas a diseñar un nuevo taller que integrara sus ideas sobre la interacción dinámica de los estudiantes. Creó contenido que involucraba a los alumnos de manera que los números se convirtieran en historias, en retos y en conexiones tangibles. A medida que sus iniciativas empezaban a tomar forma, también se acercaba la fecha de la siguiente reunión con los padres de sus alumnos. Sabía que debía presentar sus nuevas ideas y defenderlas frente a una audiencia crítica. La presión crecía, pero a diferencia de la ansiedad que lo había consumido anteriormente, esta vez fue envuelto por un propósito renovado. La idea de inspirar a sus estudiantes con un enfoque cautivador se transformó en su motor. En el día de la reunión, su corazón latía con una mezcla de expectativa y determinación. La sala estaba repleta de padres ansiosos, mirando a Luis como si fuera un contendiente en la arena, cada uno de ellos cargando sus propias inquietudes y expectativas. Al comenzar su presentación, Luis sintió como la pasión por su tema llenaba el aire. Se atrevió a compartir no solo sus logros, sino también los desafíos que había enfrentado en su camino hacia una enseñanza más significativa. Cuando los primeros murmullos de aprobación comenzaron a surgir del público, se dio cuenta de que su vulnerabilidad, en lugar de ser un signo de debilidad, se había convertido en un catalizador para la conexión. Las preguntas de los padres complementaron su exposición, llevando la conversación a un nivel inesperadamente profundo. Al final de la sesión, un padre se acercó a él, su mirada brillante. Gracias por hacer que mis hijos vean las matemáticas de una manera nueva. Luis se sintió ligero, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. La conexión que había buscado se hacía realidad, y en ese momento, la convicción de que estaba en el camino correcto se afianzó en su interior, pero, como un eco que no desaparece, la voz de la duda aún susurraba en su mente. ¿Era esto solo un pequeño triunfo en un panorama más amplio de resistencia? A pesar de sus progresos, la noción de confirmar su autenticidad se entrelazaba con el temor de un futuro incierto. La lucha por su enfoque educativo estaba lejos de terminar. Luis sentía que un nuevo desafío se acercaba, uno que requeriría no solo su esfuerzo, sino también una voluntad enfática. De confrontar a aquellos dentro de su entorno que seguían aferrándose a paradigmas anacrónicos, ya no era solo una cuestión de defender su verdad ante sus colegas, ahora, necesitaba ser un agente de cambio radical en su propio entorno.
La presión lo impulsaba a cuestionarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La mirada desafiante de aquellos que no creían en su visión lo acuciaría nuevamente. Mientras el eco del último aplauso se desvanecía, Luis se preguntó si sería capaz de sostener la conversación más difícil de todas, la que tenía que suceder en su propia mente. Murmullos de inquietud volvían a brotar en su interior. La lección había sido transformadora, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Cómo se enfrentaría a quienes se aferraban a la tradición, que veían su innovación como una amenaza? La mañana traía consigo un horizonte incierto. Luis sabía que el momento de la verdad se acercaba. En las semanas siguientes, Luis se sumergió en una búsqueda de autoconocimiento que transformó radicalmente su vida. La experiencia de haber presentado su enfoque innovador a los padres y haber recibido su apoyo, aunque frágil, lo llenó de determinación para cuestionar y reestructurar no solo su metodología, sino también su percepción de sí mismo como educador. Con cada taller y cada conversación, la figura de Luis como docente cobraba vida. Se convirtió en un faro de inspiración, no solo para su alumnado, sino también para él mismo. Recordó la chispa en los ojos de los niños, su crecimiento al resolver problemas, y entendió que su papel iba más allá de impartir conocimiento, se trataba de cultivar sueños. Durante los meses siguientes, se enfocó en desarrollar un programa que combinara las matemáticas con la creatividad. Luis creó un espacio donde los estudiantes podían experimentar con conceptos matemáticos mediante la elaboración de proyectos prácticos, desde calcular el gasto en un mercado simulado hasta crear juegos que utilizaran probabilidades y estadísticas. Sus alumnos no solo aprendían matemáticas, estaban construyendo puentes hacia un futuro donde los números y la creatividad coexistían. Finalmente, llegó el día de la segunda evaluación, un evento crucial que determinaría el futuro del taller. Alarmado por las dudas persistentes de sus colegas, Luis sintió el eco del escepticismo en el ambiente. Sin embargo, en lugar de sucumbir, decidió transformar esa ansiedad en motivación. En la culminación de su programa, cada grupo de estudiantes presentó sus proyectos creativos a todos en la escuela. La sala bulliciosa se tornó en un espacio de maravilla cuando los niños expusieron su trabajo con orgullo. La presentación de cada grupo no solo dejó a los asistentes boquiabiertos, sino que mostró a todos, incluido el personal docente, que los resultados académicos habían mejorado sustancialmente. Cada proyecto representaba no solo el aprendizaje de matemáticas, sino también el empoderamiento de los niños. Los aplausos resonaron en la sala, y Luis sintió como las piezas del rompecabezas de su labor empezaban a encajar. Cuando fue su turno de hablar, no solo compartió los resultados numéricos, sino que también habló desde el corazón. Lo que me llevó a esta profesión no fue solo la pasión por enseñar, sino el deseo innato de impactar vidas, comenzó Luis, su voz resonando en cada rincón del lugar. Hoy no solo celebramos los números, sino la transformación de cada uno de nuestros estudiantes. La ovación que recibió al finalizar su discurso fue aún más intensa que la del año anterior. No solo los padres, sino también los colegas empezaban a preguntarse si su enfoque, a menudo criticado, podría tener un lugar válido en la educación. Luis percibió que había dado un paso firme hacia la aceptación, no solo de su metodología, sino también de su viaje como educador. Con sus ojos brillando de orgullo, Luis se dio cuenta de la ironía de sus temores precedentes. Mientras se preocupaba por demostrar su valía a los demás, en realidad, había estado construyendo la confianza que siempre había necesitado dentro de sí mismo. Ganó la aceptación de sus colegas y, más importante aún, la aceptación de su madre. No era fácil, pero nunca había estado más claro que sus palabras habían culminado en cambio. Tiempo después, una tarde tranquila, retornó a su hogar y se encontró frente a su madre. La conversación inevitable se cernía en el aire. «Mamá, creo que he encontrado mi camino», le dijo con firmeza. Ella lo miró desplazando la angustia que la había acompañado durante tanto tiempo. Cuando expuso cómo había logrado transformar su enseñanza, vio los ojos de su madre llenos de respeto. «Siempre quise que fueras feliz, y nunca olvidé que tu pasión por las matemáticas es una forma de servir a los demás», le confesó su madre. Luis sintió que, finalmente, ambas partes de su vida, la familia y la vocación, empezaban a converger. Había alcanzado un nuevo nivel de entendimiento, uniendo sus sueños con los anhelos de su madre. La validación más buscada había llegado, tanto de su entorno como de sí mismo. Así, Luis no solo consolidó su camino profesional, sino que también cimentó las bases para un legado que los uniría. Su historia de superación transformó la vida de sus alumnos mientras él se convertía no solo en un maestro de matemáticas, sino en un verdadero agente de cambio, listo para embarcarse en nuevas aventuras. Este es el momento de mostrar su apoyo,
Necesitan suscribirse ahora para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, realmente ayuda a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.